Bueno, vamos a la palabra del Señor. Voy a leer 3 versículos diferentes. Primero quiero leer el Salmo de número 116, versículo 5. Salmo 116, versículo 5, la palabra del Señor va a decir lo siguiente: El Señor es misericordioso y justo, nuestro Dios es compasivo. Ahora vamos a leer Isaías 6:3, que dice: Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y Primera de Juan 4:8, la palabra del Señor va a decir lo siguiente: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, si nosotros vamos a buscar dentro de la palabra del Señor, dentro de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en los 66 libros de la palabra del Señor, vamos a ver que muchísimas veces la palabra de Dios va a decir que Dios es misericordioso, justo, santo, y Dios es amor. Entonces, vamos a partir en esta tarde, en esta meditación que vamos a hacer, del principio de que Dios es amor, es justicia y es santidad. A veces, las circunstancias de la vida se nos hace difícil entender cómo Dios puede ser justo y a la vez ser amoroso, o cómo un Dios de amor puede ser justo o santo. Tenemos que entender que Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, así mismo como lo estoy citando, pero la Biblia desde Génesis a Apocalipsis habla de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino. Y como características bases del carácter de Dios, vamos a ver que Dios también es trino. Dios es amor, justicia y santidad. Dios es amor, justicia y santidad. Y hago una primera pregunta, el pesado de las preguntas. ¿Dios es más amor que santidad? ¿Es más santidad que justicia? ¿Es más justicia que amor? No. La misma medida en Dios de amor es la misma para justicia y es la misma para santidad. Partimos del principio de que Dios, por su santidad, exige justicia. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, para el ser humano, en Romanos 3:23, la palabra va a decir lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, están alejados de Dios porque todos están en pecado. Todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán, todos están bajo el yugo del pecado. Y el 6:23 de Romanos, que es donde Pablo explica muy bien en el libro de Romanos el tema de la justicia, vamos a ver que el 6:23 de Romanos va a decir: porque la paga del pecado es muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, sobre todo ser humano ya hay una condena. La condena del pecado, porque todos vivimos o hemos vivido bajo el yugo del pecado. Yo siempre uso como ejemplo que a un niño no hace falta que tú le enseñes a hacer las cosas mal.
lo hace por sí solo y a veces muy pequeñito. Unos son más tranquilitos, otros menos, pero de niños todos hemos hecho algo malo, porque está en la naturaleza humana debido al pecado. Es decir, en el primer Adán, a través del primer Adán, entró el pecado. Y este pecado pasó a todos los seres humanos. Entonces, si hay pecado en el ser humano y Dios es santo, ¿cómo se va a cumplir la justicia? Porque la justicia de Dios dice que el que está bajo el pecado tiene que morir, tiene que sufrir condena. Eso solo es posible a través del amor. Dios cumple la justicia, Él cumple con la santidad a través del amor. Y el ejemplo único y soberano que hay para eso, justo hoy, en el día de Santa Cena, es la obra de Jesucristo en la cruz, que cumple tanto con la santidad, como con el amor, como con la justicia. Y es la única manera de que tú y yo podamos tener salvación. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Lo comprendemos perfectamente. Entonces, si Dios es justicia, santidad y amor, la gente suele preguntar por qué pasan cosas como las que han pasado ahora. Si Dios es amor, ¿cómo es que Dios permite? Pero las personas se olvidan de que el pecado gobierna el mundo. Sea directo o indirectamente en la vida de las personas, el pecado está presente. El hombre, porque se esconda, porque pueda crear nuevos conceptos y nuevas palabras y hablar de una manera distinta, el pecado siempre va a ser pecado. También está la cuestión de la santidad de Dios. No vivimos tiempos en que la santidad de Dios es honrada, todo lo contrario. El ser humano vive día tras día en contra de la santidad, buscando el pecado. Y eso dice en Tesalonicenses, dice en Mateo 24, dice también en Apocalipsis, y habla de la actitud del hombre en los últimos tiempos. Entonces, las cosas pasan, y quiero decir una cosa, que van a seguir pasando y quizá peores de las que hay por el tema del pecado. Para que lo entendamos de una manera más clara y sencilla, quiero leer un texto de la palabra del Señor en Mateo capítulo 20. Jesús va a hacer una enseñanza y con esta enseñanza tú y yo vamos a aprender mucho sobre la santidad, la justicia y el amor de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 1, la palabra va a decir lo siguiente. Voy a leer hasta el 16, si quieres acompañarme. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo el capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron,
al recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Si nosotros vamos al capítulo de número 19 de Mateo, vamos a ver que al final Jesús dice exactamente lo mismo, que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y Jesús viene en una enseñanza que empieza con el joven rico, ¿no? Que no quiere dejar su riqueza, y viene hablando del reino de los cielos. Jesús habla del reino en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Él habla por lo menos 60 veces del reino. El reino está citado 60 veces que Jesús habló del reino en sus enseñanzas. En Mateo siempre está el reino de los cielos, pero en los otros 3 evangelios está el reino de Dios. Entonces, aquí vemos claramente de que Jesús, a través de lo que Él está contando, que era una historia o una parábola relacionada con el cotidiano de la gente, con algo que la gente lo entendía muy bien, Él está dando una enseñanza muy profunda y muy poderosa para tu vida y para mi vida y para la vida de aquellos que estaban escuchando en aquel momento. El día del pueblo hebreo se dividía en 2 partes. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde era el día, y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente era la noche. La jornada de trabajo empezaba a las 6 de la mañana. Entonces, cuando él salió a buscar a los primeros trabajadores, era a las 6 de la mañana cuando empezaba la jornada de trabajo. Después dice que él salió a las 9, a las 12, a las 15 y después a las 17. Y llamó personas para trabajar en su viña cada uno de los momentos. Entonces, en aquel tiempo, dice en Levíticos 19:13 lo siguiente: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Jesús estaba hablando de algo que ocurría en la sociedad en este momento, de que cuando terminaba el día, la jornada de trabajo, había que pagar a los jornaleros. Es decir, la Biblia enseña que el que contrata el jornalero al final del jornal tiene que pagarle, no retenerle el dinero ni engañarle, sino que cumplir con su promesa y pagar al jornalero. Es lo que dice Levítico. Y la paga de un día era un denario. Un denario, una jornada. Es decir, la paga de la jornada de un día era un denario. Entonces, cuando el capataz va a pagar, empieza dando un denario para los últimos. Pero nosotros no vamos a empezar por ahí. Nosotros vamos a empezar más arriba, donde Jesús dice lo siguiente: el reino de los cielos es como. Jesús usa esa expresión varias veces en los 4 evangelios. Cuando está enseñando, está diciendo y haciendo una comparación entre lo que es el reino de los cielos, comparando con algo de la vida natural para el fácil entendimiento de la gente. Por eso, la predicación de la palabra es para que la entendamos, la comprendamos, para que conozcamos a Dios y no para que nos compliquemos con cosas que no entendemos. Entonces, aquí vemos que Jesús dice que el reino de los cielos es como alguien que salió por la mañana a contratar gente para trabajar en su viña.
algo que quizá ocurre hasta hoy, ¿no? En las viñas, o quizá en otro tipo de trabajo en el campo, y hace falta gente para trabajar y recoger el producto del campo. Y Jesús va a decir que este hombre contrató gente a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde y a las 5. El día hebreo estaba dividido de 6 a 9, que era la tercera hora, a 12, que era la sexta hora, a 15, que era la novena hora, y la 11ª hora no era momento ya de hacer nada prácticamente. Pero Jesús a la hora de enseñar va más allá. Y entonces dice que este hombre contrató cada uno de ellos y los puso a trabajar. Pero la enseñanza viene que Jesús no está hablando ni de jornal de trabajo, Jesús no está hablando ni de paga, ni de denario, Jesús está hablando del reino de los cielos y de la salvación. Y aquí hago la segunda pregunta. La salvación que recibió el ladrón en la cruz es igual a la salvación que recibió el apóstol Pablo. ¿O es una salvación diferente para uno y para otro? Pues no. La salvación del ladrón en la cruz que se arrepintió, ahí hablando con Jesús y murió poco después, es la misma salvación que recibió el apóstol Pablo, que se entregó al Señor y puso toda su vida a disposición para trabajar por el reino de los cielos y pagó un precio carísimo. La salvación es la misma. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno, la diferencia primordial es la siguiente: que el ladrón en la cruz no vivió el reino de los cielos en esta vida. Pablo sí lo disfrutó del reino de los cielos durante toda su vida y ministerio. Y yo, y estoy seguro que tú también, estás feliz de poder disfrutar la vida con Cristo y el reino de los cielos ya aquí en esta vida. Ese es un punto. El otro punto es de que en el día del tribunal de Cristo, la iglesia va a comparecer delante del tribunal de Cristo y entonces Cristo va a repartir en su tribunal, no va a repartir salvación, ni va a repartir condena, porque es para la iglesia, es para los salvos. En el tribunal de Cristo, Jesús lo que va a repartir son galardones. Y tienes que estar de acuerdo conmigo, por la justicia de Dios, que el galardón del ladrón de la cruz no va a ser igual al galardón de Pablo. Y tú puedes preguntarme, pastor, el ladrón tendrá una chabolita y Pablo tendrá una mansión, como algunos suelen decir. No creo que va de eso. Va de algo más allá. De hecho, la Biblia habla que nosotros recibiremos coronas, y en las coronas piedras incrustadas. Y no será para andar con las coronas por ahí. Yo creo que las coronas que nosotros podamos recibir de galardones que Dios pueda darnos y regalarnos, las coronas estas son para entregar a los pies de Cristo, porque Él es digno de la corona. Él sí es digno de corona. Él sí es digno de gloria y de adoración. Muy bien. Entonces, si Jesús está hablando de salvación, justamente en ese texto nos deja muy claro de que si alguien se arrepiente en el último momento de su vida y tiene la posibilidad de entregarse y lo hace de corazón, tiene la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Y yo ya he escuchado gente que
me ha dicho, en el último momento me arrepiento y entonces así entro en el cielo. Pregunto, ¿eso es de corazón o es puro oportunismo? Como que diciendo, yo voy a hacer todo lo que me da la gana toda la vida y en el último minuto hago eso para entrar en el cielo. Eso significa que no conoce ni a Dios ni la palabra de Dios. Porque Dios, dice la palabra, mira al corazón, a la intención que está en el corazón. Por eso, sea que limpiemos la iglesia, sea que cantemos, toquemos, prediquemos, evangelicemos, sirvamos la Santa Cena, sea lo que sea que hagamos para el reino, dentro de este local o fuera como iglesia, Dios siempre va a mirar la intención del corazón. A ver por qué está llama ahí. A ver por qué lo hace. Porque Dios lo sabe todo de ti y de mí. No hay donde esconderse. Ya lo dice el Salmo 139. Bueno, volvamos al texto. Como Jesús está enseñando, y Jesús, que es Jesús, no se va a equivocar a la hora de enseñar, dice el versículo 8 algo que me llama a mí mucho la atención, y es justo ahí el punto clave de la enseñanza. El versículo 8 dice, aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos que había contratado. No podría el Señor comenzar a pagar desde los que contrató primero y los que contrató por último, pagar por último, y así los primeros no se enterarían de los últimos y no habría problema. Sí, pero tampoco habría enseñanza. Es decir, que la enseñanza y el punto clave está aquí, que se empieza a pagar por los que han sido contratados por último. Y te digo más, que si tú y yo estuviéramos ahí y hubiéramos trabajado todo el día en el sol, recogiendo, sufriendo, y cuando llega la hora de pagar, el Señor paga lo mismo a mí que uno que llegó a las 5 de la tarde, trabajó 1 hora, de 5 a 6, el ser humano natural se indigna. Porque la justicia de los hombres trapo de inmundicia es. ¿O no es así? Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia, es decir, es algo sucio, no tiene valor, no es como la justicia de Dios. Porque dice en Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes todavía y como todavía lo hace. Entonces, la justicia de los hombres es la que aparece aquí en ese texto. Es decir, cuando los que llegaron primero se dan cuenta de que el capataz está dando un denario para los que llegaron a las 5 de la tarde, automáticamente hace la cuenta diciendo lo siguiente: si a este que trabajó 1 hora le han dado un denario, a mí que he trabajado 12 me van a dar un bastón. Vuelvo a recordar que la enseñanza no va de dinero, va de salvación. Entonces, se indignan cuando a la hora que se les da la paga es la misma del que trabajó 1 hora, del que trabajó 3, del que trabajó 6, del que trabajó 9. Y se indigna. Y la palabra en el original griego no dice que murmuraron. La palabra en el original griego dice que ellos se han enojado y bien, y han insultado al Señor. Cosa que estaba pasando justamente en este momento
cuando Jesús estaba enseñando y los levitas y fariseos se levantaban en contra de Jesús y le insultaban y hablaban y incluso estaban intentando matarlo. Aquí vemos que la justicia de Dios no es como nuestra justicia. Porque dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, la justicia y el juicio de Dios que se cumplió en Cristo en la cruz va con nosotros en misericordia. Es decir, si nosotros analizamos bien el texto de Mateo 20, vamos a ver que Dios está hablando, que Jesús está enseñando que Él es generoso, es misericordioso y bondadoso. Y la salvación dada al ser humano, Él la da y la regala para que el que se entrega, el que se rinde, el que se arrepiente, puede ser a días de partir o puede ser cuando uno es joven y vive toda su vida. La decisión pertenece al ser humano, por ahí viene el libre albedrío. Pero es verdad que la justicia de Dios es mejor que tu justicia y mi justicia. Yo me acuerdo de la etapa anterior, cuando nosotros entrábamos en la cárcel, y de estar hablando con una persona fuera de la calle, de que no conocía al Señor, por supuesto, y yo hablando, en un determinado momento le estaba hablando de las circunstancias de gente que está en la cárcel, que está pagando el precio por sus errores, pero que se han arrepentido y se han entregado a Cristo. Y me acuerdo como si fuera hoy las palabras de esta persona. Esos no merecen nada, deberían de pudrirse. Y entonces le hice una pregunta: si fuera tu hijo que estuviera ahí, ¿debería de pudrirse también? Porque así es la justicia de los hombres, sin misericordia. Pero Dios nos llama a ti y a mí a que seamos misericordiosos. Dice Mateo 6:33, Jesús está hablando también de la necesidad diaria que tiene el ser humano. Y dice Jesús lo siguiente en el 6:33 de Mateo: mas buscad primeramente el ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Porque nosotros podemos creernos estar dentro del reino de Dios, pero seguir ejecutando mi propia justicia. No. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que está acompañada de misericordia, de gracia, de amor. ¿Significa que Dios va a ser injusto? Por supuesto que no. Pero si hay una cosa que Dios no va, es a la ligera, porque Dios tiene misericordia. Yo me entregué al Señor cuando tenía 26 años de edad, porque estaba pasando una situación muy difícil. Ya había buscado solución en muchos sitios, en muchas personas, en médicos, en psicólogos, en muchos lugares. No había encontrado solución, y en Cristo sí encontré una respuesta y una solución, cuando yo ya tenía 26 años. Estoy más que seguro que si Cristo no hubiera entrado en mi vida a los 26 años, yo hoy estaría muerto y en el infierno. Y yo siempre pienso que Dios, dice la palabra, su palabra dice que Dios me conoce desde el vientre de mi madre. Y yo a veces pienso en lo que hice desde cuando nací hasta los 26, cuando me entregué al Señor. Y de toda la misericordia, toda la gracia, todo el amor, todo el perdón, toda la compasión, toda la bondad, toda la generosidad que Dios manifestó hasta que llegara este momento.
Lo que nos lleva a pensar, hermano, lo siguiente. Volvamos al texto. Así, dice el versículo de número 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La palabra de Dios está llamando al ser humano, a los hombres, a la salvación todos los días. Pero vivimos un tiempo en que no solamente el ser humano da la espalda a Dios, sino que se enoja y en cosas se levanta en contra de Dios y dice cosas contra Dios y contra su palabra. Pero cuando Jesús dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, también se refiere a que nosotros, que podamos estar en la iglesia como primeros, no veamos a ser postreros por no cumplir la justicia de Dios y cumplir, sí, nuestra propia justicia. Por eso, hace mucho tiempo que el Señor me enseñó de que nunca se debe juzgar a una persona por su apariencia. Nunca se debe juzgar a una persona por su comportamiento solamente. Nosotros tenemos la tendencia humana y carnal de que cuando vemos cosas o escuchamos cosas ya hacer un análisis sobre eso y pensar cosas. Está bien, somos normales, no somos superhombres. Lo que no puede ocurrir es que después de este primer pensamiento yo ya tenga dentro de mí juicios. No, usemos de misericordia. Porque Dios me dijo una vez algo, me enseñó en una situación de que muchas veces las personas se comportan de determinadas maneras por lo que han vivido a lo largo de los años y las situaciones de la vida. ¿Eso justifica su pecado, su comportamiento? Por supuesto que no. Pero eso tiene que hacernos pensar y evaluar y decir, Señor, ten misericordia. A la misma misericordia, Señor, que tú has tenido conmigo. Porque muy rápido, hermanos, nosotros pedimos perdón para nosotros mismos, misericordia para nosotros mismos, gracia para nosotros mismos, justicia para nosotros mismos, pero cuando es con uno que está delante de nosotros, ya nos olvidamos. Y si eso no es bíblico, os recuerdo. Dice Jesús que uno fue al rey a quien debía muchísimo dinero a pedir perdón. Y entonces el rey le perdona. Cuando sale de allí se encuentra con uno que le debe mucho menos dinero y entonces le castiga a este que le debía dinero. Y la enseñanza de Jesús es que el rey se da cuenta, coge a este y lo mete a la cárcel porque le dice exactamente lo siguiente: ¿por qué no has tenido misericordia de él como yo he tenido de ti? Ten misericordia, hermano, de tus familiares, de tus vecinos. Entiendo que a veces es difícil. Pero en eso se cumplirá la justicia de Dios, no la mía ni la tuya. Porque el único lugar donde el ser humano puede encontrar lo que verdaderamente necesita es en el reino de los cielos a los pies de Cristo. No hay otro lugar. ¿Dios va a ser injusto? En absoluto. ¿Dios juzgará a la humanidad y a cada ser humano? Por supuesto que sí. Dice Salmo 7, versículo 11, que Dios es un juez justo.
Y la analogía del tribunal está dentro de la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Tanto es así que en 1 de Juan 2:1 vemos que, leo el texto, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es el juez, Jesús nuestro abogado, y ya hemos sido perdonados, y ya hemos sido liberados, salvos en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero habrá un tribunal para la humanidad. ¿Cuándo, pastor? Bueno, no voy a hacer aquí una línea escatológica, pero en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, va a hablar del trono blanco, del gran juicio del trono blanco, donde todos los seres humanos serán juzgados. ¿Dios va a ser injusto con alguien? Pues no. Y en el 2 de Corintios 5:10 está el tribunal de Cristo. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, sobre eso? Vivimos ahora mismo en una sociedad, en un medio donde no hay misericordia, donde no hay amor, donde no hay perdón. Hay buena voluntad muchas veces, pero no hay ni perdón, ni amor, ni misericordia, ni gracia. Y la iglesia es llamada a manifestar la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios se manifiesta el amor de Dios, la santidad de Dios. Y eso la gente lo está buscando. Y para que lo pueda ver, lo tenemos que manifestar tú y yo. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, se cumple a través de Cristo en nuestras vidas el amor, la justicia y la santidad. Todo eso a través de la fe en la palabra. Y Dios nos llama a vivir una vida de santidad, a disfrutar de la justicia, a disfrutar de su amor, siempre acompañados de misericordia, de gracia y de perdón. Te invito a que te pongas de pie.